Ideas cósmicas. Episodio 2. El espacio se extendía infinito frente a Alan mientras que Stellarum, su nave espacial recién fabricada, surcaba los vastos confines del universo. Había dejado atrás el mundo monótono de la fábrica de robots, y ahora su destino estaba en sus manos y en las estrellas que lo rodeaban. Alan se encontraba en la cabina de mando, observando la pantalla de navegación mientras su dron, que había cobrado vida gracias al artefacto cósmico, monitoreaba los sistemas de la nave. La emoción y la ansiedad lo embargaban por igual, pero sabía que debía mantenerse firme en su búsqueda de respuestas. En su primer viaje intergaláctico, Alan había decidido visitar el planeta Silot, un mundo conocido por albergar una civilización alienígena avanzada y sabia. Su objetivo era claro: aprender de aquellos que habían explorado la filosofía y la ciencia en profundidad, en busca de pistas sobre el origen y el propósito del artefacto cósmico. Después de días de viaje, Stellarum entró en la órbita de Silot y Alan descendió a la superficie del planeta. Lo recibieron seres de formas y colores inimaginables, con una sabiduría que se reflejaba en sus ojos centelleantes. Eran los silotianos, una civilización que había dedicado siglos al estudio de las estrellas y la filosofía. Alan fue llevado ante el anciano, una figura venerada en Silot por su profundo conocimiento y sabiduría. Sentados en un majestuoso jardín de cristales iridiscentes, el anciano y Alan comenzaron un diálogo que trascendió las barreras del lenguaje humano. El anciano, con voz sabia, dijo: «Bienvenido, viajero del cosmos. Has venido en busca de respuestas, y estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento. Pero recuerda, las respuestas a menudo generan más preguntas». Alan, con voz ansiosa, dijo: «Estoy dispuesto a aprender, anciano. Tengo un artefacto cósmico que me otorga un poder asombroso, pero no sé de dónde viene ni cuál es su propósito. ¿Puede usted ayudarme a entender?». El anciano asintió y comenzó a contar una historia ancestral sobre los orígenes del universo, la creación de la vida y la búsqueda eterna del conocimiento. Habló de las estrellas como guardianes de secretos cósmicos y de la filosofía como el camino hacia la comprensión última. A medida que las palabras del anciano fluían, Alan sintió que su mente se expandía, que las respuestas a sus preguntas estaban al alcance de sus pensamientos. Pero también entendió que el conocimiento era un viaje sin fin, que cada respuesta generaba nuevas incógnitas. Al final del día, cuando el sol se ocultó en Silot y el anciano lo despidió con una sonrisa sabia, Alan regresó a Stellarum con una sensación de asombro y humildad. Había obtenido conocimiento, pero también había aprendido que las verdades del universo eran más vastas de lo que jamás imaginó. Mientras la nave espacial se elevaba hacia el espacio estelar una vez más, Alan reflexionó sobre lo que había experimentado en Silot. Sabía que su búsqueda estaba lejos de haber terminado, que el artefacto cósmico aún guardaba secretos por revelar y que su viaje hacia el entendimiento cósmico apenas comenzaba. El viaje de Alan Martínez a través del cosmos lo había llevado a innumerables mundos, cada uno lleno de maravillas y desafíos únicos. Alan se encontraba ahora en un planeta que desafiaba incluso sus expectativas más audaces, Litara, una esfera acuática con océanos interminables y cielos luminosos. Desde la ventanilla de Stellarum, Alan contemplaba la vastedad azul de Litara, donde enormes criaturas marinas se deslizaban graciosamente bajo las olas iridiscentes. La belleza de este mundo acuático lo dejó sin aliento, pero había venido aquí por una razón: la leyenda de una antigua civilización que había explorado los misterios de la conciencia y el tiempo. Alan descendió hacia la superficie, donde fue recibido por una sociedad de seres acuáticos conocidos como los litarinos. Eran humanoides con una piel que brillaba como el coral y ojos que parecían reflejar el infinito del océano. Los litarinos le contaron sobre su historia de búsqueda del conocimiento y cómo habían aprendido a comunicarse a través de la conciencia colectiva. Al explorar las ciudades sumergidas de Litara, Alan quedó fascinado por las construcciones que parecían fusionarse con los corales y las criaturas marinas. Los litarinos le mostraron un artefacto ancestral, un cristal que, según ellos, les permitía explorar la corriente del tiempo y acceder a las memorias de sus antepasados. Alan, con la chispa de la curiosidad ardiendo en su interior, deseaba comprender la conexión entre el artefacto cósmico que poseía y el cristal de los litarinos. Con la ayuda de sus habilidades, que había perfeccionado a lo largo de su viaje, conectó el artefacto con el cristal. De repente,
una oleada de visiones inundó su mente. Vio la historia de Litara desde sus albores, la exploración de la conciencia colectiva y el descubrimiento de secretos cósmicos. Pero también vio algo más oscuro, una sombra en el horizonte que se cernía sobre Litara. Los litarinos, al ver su angustia, compartieron más sobre la sombra. Era una entidad desconocida que había comenzado a amenazar su pacífico mundo. Los océanos, que antes eran un lugar de armonía y aprendizaje, ahora se volvían peligrosos. Alan sintió una responsabilidad creciente. Aunque su búsqueda personal lo había llevado a través del cosmos, no podía ignorar el sufrimiento de los litarinos. Decidió unirse a su causa para enfrentar la sombra y devolver la paz a Litara. Junto con los litarinos, Alan preparó Vestelarum para un enfrentamiento inminente con la misteriosa amenaza. Mientras la nave se elevaba de nuevo hacia el cielo luminoso de Litara, una mezcla de determinación y anticipación llenaba su corazón. En el próximo episodio de Ideas Cósmicas, acompañarás a Alan y a los litarinos en una emocionante aventura bajo el agua mientras enfrentan la sombra en el horizonte. ¿Qué secretos cósmicos descubrirán? ¿Podrán restaurar la paz en este mundo acuático? No te pierdas el próximo emocionante capítulo de esta serie que combina ciencia ficción y filosofía en un viaje a través del cosmos. Gracias por unirte a nosotros en esta extraordinaria odisea. Hasta la próxima entrega de Ideas Cósmicas.